Vamos a continuar con la clase de Introducción a la Teología y vamos a ver la segunda parte sobre la doctrina de Jesucristo. Y hemos estado viendo acerca de la naturaleza divina de Jesús. Voy a continuar con la presentación de las diapositivas para mirar la parte que sigue. Vamos a observar qué es lo que enseñan los escritores del Nuevo Testamento, no las palabras de Jesús, sino la perspectiva que tiene cada uno de los escritores. Cada uno de los escritores tiene un énfasis, tiene una mirada, tiene una descripción sobre quién es Jesús. En el Evangelio de Juan, Jesucristo es presentado como el enviado del Padre, por medio del cual Dios se revela a sí mismo y manifiesta sobre todo el amor. Hay varios títulos cristológicos que son bastante llamativos en el Evangelio de Juan. Se complementarán también con las cartas de Juan y el Apocalipsis, que son como de la misma línea. En el Evangelio de Juan, Jesús es el Hijo del Padre, ha recibido la plenitud de la potestad y como Hijo del Hombre es ensalzado, es glorificado mediante la consumación en la cruz. El núcleo de la cristología de Juan lo constituye la afirmación de que Él es el enviado del Padre. El Padre le ha enviado y esto es que el Hijo está haciendo una misión, le ha enviado porque viene de él mismo, viene directamente del Padre, por lo tanto, plenamente al Padre. El Padre lo ha santificado y lo ha enviado al mundo y el Hijo es alguien que ha estado con el Padre. En el principio, cuando todas las cosas comenzaron, el Verbo era con Dios. Otra versión dice, disculpen, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estuvo en la creación, participa en la creación. Él viene de Dios mismo. Aquí es una cuestión compleja, también filosófica, acerca de el Hijo desde cuando existe. Nosotros no podemos tener una afirmación. Lo que sí sabemos es que el Hijo ha estado con el Padre desde antes que todas las cosas comenzaron. Es decir, antes que el tiempo empezara a medirse, el Hijo está con el Padre. Él viene desde la eternidad. Algunas preguntas especulativas sobre este ámbito es, ¿habría habido un tiempo en el cual ¿habría habido algún tiempo en el cual Dios no fue Padre? ¿Hubo un tiempo en el cual Él cambió su condición, cambió su estado de estar en soledad a estar con el Hijo? Hay cosas que no sabemos, que no podemos responder. Lo que sí podemos afirmar en base a lo que dice el texto es que cuando el tiempo comenzó, cuando la creación comenzó, el Hijo ya estaba. Él es entonces coeterno antes del tiempo con el Padre. Ahora vemos a Pablo y Pablo nos transmite la idea de el querigma. No da tanto una descripción sobre el Jesús histórico. Él da una descripción más bien acerca del querigma, que tiene que ver con el mensaje del Cristo crucificado y resucitado. Esto es, acerca de qué impacto tiene, qué trascendencia tiene el Cristo crucificado y traído a la vida por el Padre. Pablo habla sobre el alcance universal
de este acontecimiento salvífico, habla sobre el don escatológico, sobre el impacto que tiene este nuevo Adán, qué es lo que trae para el mundo como reconciliación delante de Dios. Habla de este querigma primitivo, que es una confesión de fe expresada en 1 Corintios capítulo 15, del verso 3 al verso 5, donde Pablo dice: les he transmitido lo que asimismo recibí de parte del Señor, de parte de la fe fundamental que Jesucristo, dice en ese credo inicial, tiene que ver con la muerte, la resurrección y luego las apariciones del resucitado. Es como un núcleo de la fe, es una semilla de la fe, es lo fundamental, lo central, y esto es lo que se va transmitiendo de una generación a otra. El punto central de la cristología paulina son la cruz y la resurrección de Jesucristo. La resurrección no elimina la cruz, sino que le da sentido. La manifestación del poder de Dios se ha mostrado donde nadie lo había esperado, y el Cristo crucificado, aparentemente por la debilidad, es la demostración del poder más grande de Dios. También Pablo expresó que este evento de la muerte y la resurrección de Cristo puede ser interpretado en diferentes conceptos, como sacrificio, hablando de Cristo entonces como una víctima expiatoria, bien en términos de derecho penal, Cristo que se hace maldición por todos nosotros, o hablando en términos de reconciliación, de salvación, porque Cristo es el medio por el cual Dios reconcilia al hombre consigo mismo. Por su parte, la carta a los Hebreos, que es atribuida generalmente a Pablo, pero que también en algunos círculos de erudición se deja en anonimato, no se declara quién haya sido el autor. Algunos dicen que pudo haber sido Apolos, pero ya en este último tiempo no es exactamente atribuida a Pablo, solo queda como una de las cartas universales. La carta a los Hebreos habla sobre la deidad del Hijo, diciendo que Él es el resplandor de la gloria de Dios y que en Él aparece la naturaleza divina. Substancia y quien sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Hebreos describe que el Hijo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. A través de él creó el mundo, Dios. En el verso 8 del capítulo 1 trata al Hijo como Dios, por cuanto el Hijo es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que el sumo sacerdocio, es superior porque es más que un hombre, es Dios. Pablo, regresando a cómo enseña sobre Jesucristo, dice que Él es la imagen del Dios invisible y se parece a estas afirmaciones de Hebreos, diciendo que es la manifestación de Dios. Es la forma de hacerse visible, es la revelación de este Dios soberano que está por encima de todas las cosas. Y habla también Pablo acerca de que a través de el Hijo se haría juicio para toda la humanidad. Jesús vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. En esta está señalándose por separado en estas cartas de Colosenses, de Timoteo, porque son atribuidas a la tradición paulina, a la escuela paulina. Bueno,
Filipenses habla de la condición de Jesús o del Hijo como preexistente, que se humana, que se encarna y viene a habitar entre nosotros, viene a hacerse parte de nuestra humanidad, asume la total condición humana, tanto que experimenta sufrimiento, va a la muerte y luego el Padre le resucita. Hay un texto donde donde se afirma que Jesucristo es Dios. Tito 2:13. Tito 2:13 dice: mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. No habla como de dos entes, de dos seres, sino habla del mismo ser y dice: esperamos esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que han visto los escritores en Jesús el Cristo? Han visto a Dios mismo. La supremacía de Cristo en la creación y en la recreación están confirmadas en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20. Él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. Él es el primogénito de los muertos para que en todo tenga el principado. Vemos entonces la supremacía del Hijo. Un conocimiento preciso sobre la persona y la obra de Cristo nos mantiene a salvos de doctrinas heréticas. Lo mejor es que cuanto más miramos a Jesús, más nos damos cuenta de que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es el Dios del amor que se ha mostrado, es la manera en que Dios se encarna para mostrarnos su naturaleza de gracia, su carácter de gracia, y en Él nosotros tenemos también al Señor exaltado. En el lenguaje del capítulo 2 de Filipenses y en el texto de Colosenses se habla de la exaltación, de la preeminencia del Hijo. Así que podemos nosotros descubrir esta verdadera condición. Los gnósticos, que son un grupo filosófico que va a consolidarse en el siglo II, pero que desde el siglo I ya existen ciertas tendencias gnósticas, son las raíces del gnosticismo. Los gnósticos decían que Jesús era una persona y Cristo era otra persona, que Jesús era el ser humano y Cristo era el ser divino. Esto está reflejado en la enseñanza que había en la zona de Colosas, y es la enseñanza que con la que Pablo disiente y corrige lo que ellos entendían, porque en el lenguaje paulino se habla de una sola persona, Jesús el Cristo, y este es el que nos revela al Padre y es también el que nos redime del pecado. La preeminencia de Cristo en la creación, Colosenses capítulo 1 del 15 al 17, y él está presentado como el primogénito. Allí se le presenta como el primogénito, el prototokos en griego. Prototokos tiene dos sentidos, tiene dos acepciones la palabra. Uno sería en un sentido literal, que quiere decir el primero en nacer, y hay un sentido figurado, que quiere decir el supremo, el preeminente. Es un título de honor dado a alguien que ha sido elegido para ser heredero del Padre. Nosotros vemos cómo este concepto de ser el heredero se le asigna a Jacob, aun cuando no fue el primero en nacer. Él es el que tiene el primado, el que tiene
el derecho de la primogenitura. Jesucristo tiene o es asignado como el heredero, como el preeminente en la creación de Dios. No porque haya sido el primero en ser creado, sino porque Dios le dio ese derecho por cuanto participa en la creación misma. También nos hablan acerca de la victoria de Cristo. Pablo, o la enseñanza paulina, en Colosenses capítulo 2, verso 15, dice que en Jesucristo ocurrió algo extraordinario. En la misma cruz hay una realidad sobrenatural. Jesucristo triunfó sobre todos los poderes terrenales, sobre los principados, las potestades, y los exhibió en la cruz. ¿Cómo es esto? Bueno, Pablo mira que en la cruz Jesucristo triunfa sobre todos los poderes terrenales. Va a triunfar sobre el pecado, sobre la ley, sobre la muerte misma y sobre todas las instituciones que se creían tenían el derecho de determinar sobre la condición humana. Así sea la religión judía, así sea el imperio romano, Jesucristo triunfa sobre ellos porque les va a demostrar que no tienen todo el poder. No tienen todo el poder. Ni la religión judía, ni el imperio romano tienen todo el poder sobre la condición humana. Jesucristo tiene la autoridad, tiene el poder y con la victoria sobre la muerte, tiene también el poder sobre la ley y sobre lo que parecía ser la condición final para todo ser humano, que era la muerte. Jesús, con su muerte, nos salva del pecado, nos quita la culpa y nos libra de la muerte y del poder del diablo. ¿Okay? Jesucristo triunfa sobre todas las realidades que parecían últimas, la culpa del pecado, el poder de la muerte y el mismo diablo, y Jesucristo triunfa sobre todos estos poderes en la muerte. Así que Pablo reúne en estas expresiones dos aspectos de la obra salvadora de Cristo: perdón de los pecados y un triunfo cósmico sobre los principados y las potestades. Quiero que veamos esta parte a la luz de lo que es una tendencia en la enseñanza de las iglesias neopentecostales. Muchas iglesias neopentecostales han traído en los últimos años, desde los 90 para acá, una proclamación muy grande sobre Satanás. Una idea de que lo demoníaco se encuentra alrededor nuestro, en todos los objetos. Lo demoníaco está en objetos que tocamos cotidianamente, como las tazas, los platos, los instrumentos, como el celular. Puede estar en una casa, se puede encontrar en personas, puede estar en la calle, en la zona donde vivimos. Una idea que lo demoníaco está en los objetos y en los espacios. Y entonces han hecho énfasis de ungir, derramando aceite para liberación de las ciudades, de ciertas regiones, de las casas, ungir los autos, ungir tu celular, ungir a personas, rociándoles con aceite, en fin,
una visión bastante mágica del mundo, pero esto ha traído ciertas consecuencias. Mucha gente no se sentía segura o no se siente segura si no está en la iglesia, si no está en el edificio que se dedica al culto. La gente no se siente segura. Si va a una casa, no sabe si ahí hay demonios. Si se sube a un auto, no sabe si ese auto fue dedicado al demonio. La gente no se siente segura yendo a, a un lugar turístico, porque si usted va a Machu Picchu o si van a otro lugar de culturas autóctonas, de divinidades paganas, dicen, pues ahí están los poderes de esos dioses y se pueden apoderar de ti. Si tocas un objeto precolombino, que son religiones paganas, pues ese objeto puede tener un poder maligno. La gente no se siente segura y tiene que estar haciendo actos de unción o tiene que traer símbolos de lo sagrado como botellitas de aceite para unción, o traer tierra sagrada de Jerusalén, o recurrir a diferentes objetos que son símbolos sagrados para ahuyentar a esos espíritus malignos. Esto ha resurgido en una visión mágica del mundo, pero lo que en el fondo terminan haciendo es creer que Jesucristo tiene poder sobre esos poderes malignos. La gente no se siente confiada, no se siente segura de que su salvación está garantizada en Jesús, que necesita recurrir a estos actos sagrados aparentemente para superar los poderes malignos. Nosotros afirmamos que nuestra salvación está segura en Cristo Jesús, que Jesucristo ya triunfó sobre los poderes malignos, que Jesucristo es más grande que el poder del maligno, y nosotros no necesitamos estar llenando de miedo a la gente. Enfatizamos sobre la salvación segura entonces en Cristo Jesús. Si alguno de ustedes quiere estudiar sobre esto, hay dos libritos muy interesantes. Uno se llama No creáis a todo espíritu, no creáis a todo espíritu, es de Justo González, en donde él habla acerca de cómo estas doctrinas neopentecostales pueden atentar contra la esencia del evangelio mismo. No es una perspectiva ortodoxa, no es una perspectiva correcta, porque tienen una idea de un Cristo disminuido, de un Cristo que no es confiable, de un Cristo que no da la seguridad de salvación, de un Cristo que no valora el cuerpo, que no tiene todo el poder sobre la creación. Es un Cristo frágil, es un Cristo empequeñecido por el poder del demonio. Y el otro librito se llama La misión y el poder. La misión y el poder, editado por un teólogo norteamericano de apellido Romen. Si alguno tuviera interés en alguno de estos libros, los puede buscar en versión digital. Por lo menos la del poder y la misión sí está en versión digital. El otro librito es fácil de conseguir, está en Editorial Mundo Hispano. Cristo ha triunfado sobre todos los poderes. Esto es muy claro en lo que dice Pablo. Esta expresión de Colosenses 2, verso 15, unido con el verso 14, es una metáfora tomada
de un general victorioso que sale a la guerra y que triunfa en la guerra y luego hace un desfile montado en su caballo blanco, trayendo atrás de él a todos los esclavos que son las personas sobre las que triunfó en la batalla. Esta es una metáfora. Pablo describe a Jesús como en un desfile victorioso porque él en la cruz triunfó. Lo que parecía ser la derrota de Jesús fue la victoria y él triunfó sobre la cruz, y lo que trae en el desfile son los principados, las potestades, todo esto que son los poderes que están en el mundo. En Colosenses capítulo 2, me parece que es el verso 7, habla sobre los poderes, sobre lo que se llaman los fundamentos del mundo, y podemos tener esta comprensión. Dios creó el mundo. Saben que la palabra mundo quiere decir cosmos, y cosmos también quiere decir orden. Dios arregló el mundo. En este mundo, Dios le puso poderes primarios que son con los cuales funciona el mundo. Pero dentro de esos poderes se rebelaron, esos poderes se alejaron de la razón por la cual Dios los creó, y entonces son poderes rebeldes. Son poderes que están en pleito, en conflicto con la razón por la cual Dios los creó. Cristo Jesús vino a demostrar que ningún poder que hay en el mundo es un poder absoluto. Ni el diablo, ni demonios, ni espíritus malignos tienen todo el poder, porque no están fuera de la soberanía de Dios, no están fuera de la creación de Dios. Estamos mirando aquí que los principados y potestades fueron creados por Cristo mismo, fueron creados por Él y para Él, capítulo 1, verso 17. Entonces ellos deben estar sometidos a la voluntad de Dios. Cristo, en el sacrificio en la cruz, les demostró que no tienen todo el poder. ¿Por qué? Porque el Padre lo resucitó. Entonces, los poderes que se han instalado en el mundo no tienen todo el poder. ¿Okay? Vamos a ver otra metáfora. En el Evangelio de Mateo se habla de los exorcismos, que es echar fuera demonios, los exorcismos. Y en el Evangelio de Mateo se habla de que Cristo triunfó sobre el que se había apoderado de una casa. Jesucristo, cuando hace un exorcismo, dijo en una ocasión: cuando el fuerte armado vela su casa, en paz está lo que posee. Pero viene uno más fuerte que él, entonces lo echa fuera y lo exhibe, demostrando que no tiene todo el poder. Los exorcismos son un mensaje de que los poderes malignos no tienen todo el poder, de que Cristo es más grande, los ha echado fuera y ha demostrado con esto que no son absolutos, no son soberanos. Estos espíritus tuvieron un propósito de crear, al ser creados por Dios, responder a una intención de Dios, pero se rebelaron y se apoderaron de la casa que es el mundo, y
entonces Cristo vino y los echó fuera. No tienen todo el poder. No tienen todo el dominio. Nosotros estamos confiados en el poder de Cristo Jesús y nosotros nos sentimos seguros en la salvación de Cristo Jesús. Por fe, nosotros estamos confiados que Él obró nuestra redención. No debemos vivir apanicados, no debemos de vivir con miedo de ninguna realidad secundaria, ninguna realidad que no sea Dios. Y los principados y potestades, por más poder que tengan, no tienen un dominio absoluto, no tienen un dominio total sobre nuestras vidas, sobre el mundo. No tenemos que vivir atemorizados, no tenemos que vivir con el miedo de lo que pueda suceder. Si usted se sube a un auto, no importa si la persona se lo haya dedicado al diablo, a la santa muerte o lo que sea, si usted entra en una casa, no tiene que vivir con temor. Nosotros tenemos la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Y entonces aquí nosotros miramos la victoria de Cristo en la cruz. Ha triunfado sobre todos los poderes y en eso estamos confiados. Bueno, vamos a dejar aquí la presentación de la clase. Tenemos solo 5 minutos por si hubiese alguna pregunta, si hubiese alguna cuestión que deseen que se abunde más, con todo gusto, toda confianza. ¿Okay? Esta parte sería solo sobre la naturaleza divina de Jesús, nada más, ¿no? La naturaleza humana todavía no. Sí, tendría que ver sobre la naturaleza divina de Cristo, exactamente. Y las implicaciones que eso tiene también en la fe. Muy bien. ¿Alguien más tiene pregunta? Nos quedan 3 minutos. Si alguien se ha quedado con alguna duda, necesita que amplíe sobre algo, con toda confianza. Hola, buenas tardes, Ausencio. Buen día. ¿Cómo estás, Marcos? Buen día. Buenas Bueno, tardes. a lo mejor tú ya tienes mucho despierto y trabajando mucho. No, hoy no. Bueno, por supuesto, este tema de los demonios. Yo tengo familiares muy cercanos que van a otra denominación y cercanos de todos los días, ¿no? De charlar con ellos y por ahí siempre se mezclan estos temas y yo siempre me quedo callado, porque bueno. Pero bueno, ¿cuál sería la definición de demonio, digamos, en aquella época y ahora? Si, digamos, ¿cómo sería, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Porque Sí. seguramente para muchos, pero eso, digamos, cuando Jesús expulsaba un demonio, o sea, mi pregunta es, siempre me pregunté, ¿no? ¿Qué es lo que salió de esa persona? O cuando hablaban los demonios con Jesús, que le decían que nosotros te conocemos, o el otro cuando tenía una legión de demonios, y bueno, todas esas cosas, o sea, como que por ahí te confunden un poco. Entonces, por ahí, ¿cuál sería alguna definición o como para que podamos ir estudiando eso? Sí, de una manera muy sencilla, te diría que en la antigüedad creían que había seres intermedios como ángeles buenos, ángeles malignos. Esos ángeles malignos son los demonios, son seres, entes intermedios entre el hombre y Dios, son seres también creados, pero que tienen ciertas facultades, así como de entrar en la mente, en el corazón, en el cuerpo o en toda la naturaleza de un ser humano.
tenían esta idea. Y esto aparece en las diferentes culturas y aparece también no aparece claramente en la mentalidad judía, no aparecen claramente en el Antiguo Testamento, pero esto va a ser una influencia de la religión babilónica y se puede mirar esa creencia en el tiempo del intertestamento, o sea, entre los dos testamentos, principalmente entre el siglo III antes de Cristo y la época de Jesús, ya había una idea así de que aparte de seres humanos, como que arriba de él, ya no hasta el cielo de Dios, pero arriba de él había estos demonios. Y entonces había que expulsarlos, había que sacarlos porque se apoderaban de la mente, del corazón humano, había que echarlos fuera y había que exorcizar cuando se habían apoderado de una persona, había que echarlos fuera. Entonces, nosotros lo vemos aquí en Cristo Jesús como en realidad sacando aquello que era ajeno a la persona, que era como una influencia maligna que se había apoderado de la persona. Ahora, ¿cómo tenemos que creer nosotros ahora? No tenemos que entenderlo como que son seres, como que son entes, pero sí podemos entenderlo como influencia o como espíritu, ¿verdad? Como una idea de las actitudes, de las tendencias, de las disposiciones que tiene la mente humana, el corazón humano, para hacer determinadas cosas. Y lo podemos entender como que hay espíritu, hay influencia, hay ideas, hay una intención, entonces, hacia lo maligno, hacia lo malvado. Lo podemos ver entonces como inclinaciones, como una influencia que tenemos los seres humanos hacia actitudes equivocadas, conductas incorrectas, no necesariamente como entes, no necesariamente como seres. Creo que sería la forma más amplia de comprenderlo. Claro, claro, ahí está. Bueno, muy bien, gracias. Bueno. Veré. Y con esta pregunta terminamos la sesión de hoy. Gracias, sí, porque si no, no terminamos nunca. Justamente cuando yo leía, hacía un estudio sobre María, hablaba sobre esta parte de que fue sanada por Cristo cuando echó fuera de ella los 7 demonios. Entonces, María Magdalena. Sí, María Magdalena, sí, claro, para completar, María de Magdala. Y yo tratando de investigar este punto, leía justamente eso, que en algunos comentarios creían o creen que no era precisamente como ese ente, como ese fantasmita que entra en la persona, como nos lo plantean las películas hollywoodenses, sino que se creía que podía ella haber estado cursando por una crisis depresiva, de ansiedad, de una profunda tristeza. ¿Serían este tipo de sentimientos o de emociones contrarias a lo que sería la vida plena en Cristo? Entonces, lo que se podría considerar ahora, o lo que podríamos entender que se veía como un demonio. Bueno, yo preferiría explicarlo de esta manera. Sí, es una cuestión de cosmovisiones. Es una cuestión de cosmovisiones.
La Biblia se escribe en una cosmovisión primitiva. Ujú, ujú. Y en la cosmovisión primitiva, pues está así, ¿verdad? En una idea de entes o de seres. Y en la cosmovisión contemporánea la podemos entender como como esas reacciones emocionales y mentales que tenemos los seres humanos frente a las frustraciones o frente a la realidad. Sí lo podríamos tomar así como experiencias de depresión, pero también habría otras experiencias postraumáticas, como ha habido una explicación de lo que es el endemoniado de Gadara. Hay una explicación muy interesante sobre que está asociado con una experiencia postraumática. Que ¿quién pudo haber sido esa persona? Bueno, esa persona pudo haber sido alguien que vio un avasallamiento de un grupo de soldados romanos que llegó y mató y violó, y un sobreviviente pues termina con traumas de posguerra. Entonces hacen una asociación así muy interesante. Sí lo podemos entender como esas experiencias que nos llevan como a romper con la realidad, quebrantan nuestra mentalidad y nuestro estado emocional y nos alejan de nosotros mismos, de nuestro yo, de la integridad del yo. No es un menosprecio al relato bíblico, solo es entenderlo en términos contemporáneos, en el conocimiento contemporáneo. Y nosotros igual lo que vemos es que hay, en todas las experiencias, explíquese como se explique, la idea del adversario, la presencia del adversario, como lo que rompe la integración de la mente, de los sentimientos de una persona y que lo lleva a enajenarse de sí mismo. Esa es una palabra contemporánea, enajenarse, alienarse de sí mismo, porque tiene así como un yo fracturado. Para una persona deprimida tiene un yo fracturado, sabe que no debería estar deprimido, pero no puede superarlo, ¿verdad? Una persona que también tiene arranques de ira, sabe que no debería tenerlos, pero está desestructurado algo en su conciencia que lo hace no ser él en esas manifestaciones. Entonces, hay pues la presencia maligna que nosotros lo que entendemos en la fe es que eso ya fue vencido, eso ya fue superado, que si tenemos una fe plena en Cristo Jesús, nos lleva, nos ayuda a superar los traumas, la depresión. No decimos se cura inmediatamente, ¿verdad? Por magia, pero sí sabemos que una fe sana nos ayuda a tener personalidades sanas. Y en Cristo Jesús nosotros somos liberados. Amén, amén. Sí, es que justo esa parte, yo había hecho yo ese estudio sobre la reflexión de ese tema y comentaba yo con un pastor y él me decía que no era tan así. Yo lo entendía como ahora usted dice, hablando precisamente con un psicólogo, aparte de pastor, yo lo comprendía como que era una especie de enfermedad mental ahora, ¿no? Por ejemplo, una persona, un trastorno depresivo ya es un trastorno, ¿no? O sea, una persona que piensa, por ejemplo, en suicidarse también ya es una especie de enfermedad, ¿no? Una patología se considera. Entonces él me decía que no era así tan como yo lo leía en el comentario, sino que era como que todavía en la época de antes lo que decía, ¿no? Era como que el diablo tenía su legión de demonios y los demonios eran los que entraban en la persona. Y decía yo, bueno, entonces no sé la profundidad del comentarista o de los comentaristas, digo, yo lo entendía de esta forma, así, ¿no? Que era contextualizado ahora como una especie
de trastorno emocional, mental, quizá tal vez también, no sé. Sí, sí, lo que ha habido es que hay se llama un reencantamiento del mundo, porque la explicación mágica que había del mundo ha resurgido en el último tiempo como hay una crisis de la modernidad. La modernidad es un ámbito en el cual se piensa que las cosas se pueden explicar por la razón. Y en el último tiempo, las últimas décadas, se ha ido abandonando esa confianza y se tiene ahora una postura de que no se puede explicar todo por la razón. Entonces, lo que vino es una idea de explicar desde lo mágico. Pero eso es un mundo muy especulativo y si así fuese ese mundo especulativo, entonces lo que tenemos ahora es una esquizofrenia. Ámbitos en los cuales se explica por la magia y ámbitos en los cuales se explica por lo racional. Porque si todo lo explicamos por el mundo mágico, el mundo no racional, entonces tener un celular sería un mundo mágico. Porque ¿cómo poder explicar de que el sonido viaja en ondas magnéticas e igualmente la luz, las imágenes pueden viajar, ¿verdad?, por un emisor y hay un receptor que capta la señal y que uno puede ver a la persona? Porque eso, si uno lo interpreta en mundo mágico, entonces esto sería un mundo sobrenatural, Real, un claro. mundo o bien de ángeles o bien de lo maligno, imaginando un ángel llevando una foto y luego un ángel regresando esa foto y no entendiendo el mundo físico, el mundo material en el cual nos movemos. Pero creo que debemos ser congruentes con una cosmovisión. Y tratando de ser congruentes en esa cosmovisión, entonces nos explicamos con el lenguaje contemporáneo la realidad en la que estamos. Finalmente, Marisa, por favor. Sí, hablando lo que le escuchaba a Bere, por ejemplo, el tema de la depresión en las personas, en nosotros, por ejemplo. ¿La depresión viene a ser la ausencia de la presencia de Dios? No necesariamente. No necesariamente. No es la ausencia de la presencia, no es la ausencia de la presencia de Dios, sino es la no percepción de la presencia de Dios. No es que Dios no esté, es que de pronto no lo percibimos. Dios está ahí. Baste ver a personajes como Elías, como Moisés, como Jesús mismo, que en un momento tiene una sensación, ¿verdad?, de depresión cuando está angustiado hasta la muerte. No es de que Dios no está. De pronto se siente abandonado. Esa es su percepción, ¿verdad? Pero Dios está ahí, ¿verdad? Ok, bueno, pues muy bien. Muchas gracias por estar en esta sesión. Dios les bendiga y terminamos aquí nuestra clase.